Insistí en limpiar el objeto que me advirtieron no tocar, y desde entonces algo me corrige cada vez que niego lo que vi, cambiando mensajes y registros hasta volver mi rutina una vigilancia constante. El objeto llegó a mí por una razón tonta, de esas que una cuenta para reírse después. Una compañera me habló de un mercado de segunda mano donde vendían cosas viejas y yo fui por curiosidad, por matar el sábado. Había ropa, vajilla, libros con olor a humedad. Y en una mesa pequeña vi una bolsita de tela con un dije adentro, oscuro, pesado para su tamaño. No era bonito, por eso me gustó. Tenía un símbolo grabado que parecía hecho a mano, líneas torcidas y profundas como si alguien hubiera apretado demasiado. El señor que lo vendía no me insistió. Al contrario, me miró raro y dijo que mejor no, que eso venía de un lote de cosas devueltas, y que a él le daba mala espina. Me dio vergüenza y me dio orgullo. Pagué rápido, como si comprarlo fuera un reto, y me fui con la bolsita en el bolsillo. En el camino me dije que la gente se inventa historias para vender o para asustar y que yo no era de esas. Esa misma tarde lo saqué sobre la mesa de la cocina. La luz le pegaba mal, y el metal se veía manchado, como si tuviera grasa vieja que no salía con agua. Me acordé de lo que dijo el señor, y justo por eso sentí la necesidad de limpiarlo. Como si esa acción lo volviera mío y lo dejara en paz. No hice nada raro al principio. Jabón, agua tibia, un cepillo de dientes viejo. Lo froté un buen rato, y el olor cambió, pero no a limpio, sino algo agrio que no venía del metal. Cuando lo enjuagué vi por un segundo que el símbolo parecía distinto, como si estuviera más profundo. Me dije que era la luz, y fui por mi teléfono para tomarle una foto. La primera foto salió borrosa, como si hubiera temblado, y la segunda salió nítida, pero con el símbolo invertido, al revés. Volví a mirar el dije, y el símbolo estaba normal. Y cuando revisé la foto otra vez, ya no estaba invertido. Esa fue la primera señal contradictoria, y no la tomé en serio. Me reí sola y pensé que mi cámara estaba fallando, o que lo había girado sin darme cuenta. Me forcé a ser racional, y ahí empezó lo peor, porque cada vez que intentaba cerrar el tema, algo parecía abrirlo. Esa noche le mandé un audio a mi compañera, como broma, contándole lo del símbolo. Al día siguiente ella me escribió preguntando por qué le había mandado 2 audios iguales, pero en uno mi voz decía otra cosa. Me mandó captura del chat y ahí estaba mi audio con mi nombre, mi foto y una frase que yo no dije hablando de que no debía haberlo lavado. Me enojé, no con ella, conmigo por sentirme expuesta. Le pedí que me reenviara el audio y cuando lo reproduje en mi propio teléfono, sonó mi voz diciendo exactamente lo que ella describió. Me quedé helada porque el audio tenía mis muletillas, mi forma de respirar, mi tono de cansancio, y aún así era mentira. Le dije que alguien estaba jugando con nosotras, que tal vez me hackearon. Ella se rió y me dijo que no me hiciera la misteriosa, y ahí me di cuenta de algo que me sigue dando asco. Yo también quise creer que era un juego. Era más fácil pensar en una broma que en otra cosa. Esa tarde, cuando llegué a casa, vi la bolsita de tela en el piso, frente a la puerta. Yo la había dejado en la alacena detrás de una caja de cereal porque no quería verlo. Recorrí el departamento pensando que tal vez la había tirado sin querer, y me convencí de eso hasta que abrí la alacena y ahí estaba otra vez detrás de la caja. Tenía 2 bolsitas iguales. Una en el piso, una en la alacena. La del piso estaba húmeda, como si lo hubieran sacado de un bolsillo sudado. La de la alacena estaba seca y olía a jabón. Me senté en el sillón, con las 2 bolsitas y el corazón a 1000. En vez de llamar a alguien, saqué el teléfono y grabé un video, enfocando las 2, diciendo en voz alta la fecha y la hora, como si estuviera haciendo una prueba para mí. Mientras grababa, la pantalla del teléfono parpadeó y el video se cortó solo. Cuando revisé la galería, el video estaba, pero no era lo que yo había grabado. Era un clip de 6 segundos, mi mano sosteniendo una sola bolsita, y mi voz diciendo ya está limpio. No salía mi cara, no salía la otra bolsita, no salía la fecha, no salía la hora. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo respondía, pero no como una presencia que se aparece, sino como una cosa que interviene. No se trataba de sombras en el pasillo, ni de ruidos en la noche. Era una corrección directa sobre lo que yo intentaba registrar. Yo decía, aquí hay 2. Y mi teléfono mostraba solo hay una. Al tercer día decidí deshacerme del dije. Lo metí en la primera bolsita que vi, laté fuerte y salí al contenedor de basura del edificio. Lo tiré al fondo, lo cubrí con otras bolsas y regresé con una calma falsa que me duró hasta que abrí la puerta de mi departamento. La bolsita estaba otra vez en el piso, como la primera vez. No era que hubiera vuelto sola desde el contenedor, era que estaba ahí antes de que yo entrara, esperándome. En ese momento me subió una rabia que no era normal, como si algo me hubiera humillado. Me fui a la cocina, agarré un plato hondo y lo llené con sal, porque recordé cosas que escuché de niña y me dio pena sentirme así de ridícula. Aún así lo hice. Puse el dije en la sal y dije en voz alta, esto no es mío. Lo dije como quien pone un límite a alguien que no entiende. Esa noche soñé que alguien tocaba mi puerta, pero no con golpes. Era como si apoyaran la frente y respiraran contra la madera. Un ritmo lento, constante. Me desperté y lo escuché de verdad, una respiración pegada a la puerta. Y cuando me acerqué se detuvo. Abrí rápido, con la mano temblando, esperando ver a algún vecino, alguien borracho, cualquier explicación. El pasillo estaba vacío, la luz automática prendida, y el piso frente a mi puerta estaba mojado, una mancha redonda como de saliva.
Me agaché y olí y no olía a nada, solo a humedad. Al día siguiente fui con la administradora del edificio a pedirle que revisara las cámaras del pasillo. No le dije todo, solo que alguien estaba dejando algo en mi puerta. Ella me miró raro, pero aceptó. Me senté con ella, frente al monitor, y vi mi puerta, el pasillo vacío, el reloj de la grabación marcando la hora en que yo me desperté. En el video no apareció nadie, pero a las 3:12 se vio algo que me hizo sentir una náusea seca. La mancha apareció de golpe, como si el piso se humedeciera desde adentro. Y en el mismo segundo el audio captó mi voz diciendo, «Abre». La administradora me volteó a ver. Me dijo que tal vez era interferencia, que el micrófono a veces capta cosas de otros canales. Y yo asentí, porque esa explicación me salvaba en ese momento. Pero yo estaba segura de que a esa hora yo estaba dentro dormida y que nunca dije, «Abre». Esa tarde, en el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Me preguntó por qué había enviado un correo a todo el equipo con un archivo adjunto sin asunto. Yo no sabía de qué hablaba hasta que me enseñó su pantalla. El correo venía de mi cuenta. El archivo adjunto era una foto del dije sobre el plato de sal. En la foto, además del dije, había un mechón de cabello oscuro, mojado, pegado a la sal, como si fuera parte del ritual. Yo no tengo el cabello oscuro, y no hice esa foto. Le dije que alguien había entrado a mi cuenta. Me pidió que cambiara contraseñas, que reportara sistemas, y me habló con una mezcla de preocupación y distancia que me dolió más que el regaño. Al salir de la oficina, sentí que mi vida se estaba desarmando por cosas que yo no podía probar. Esa noche hice algo que me da vergüenza admitir. Me puse frente al espejo del baño con el dije en la mano, y le hablé como si fuera una persona. Le dije que me dejara, que yo no estaba jugando y que si quería algo lo dijera. El espejo se empañó por dentro, no por mi aliento, porque yo estaba a 1 metro, y en el vidrio apareció el símbolo del dije, marcado con una línea de humedad. No fue una visión, fue una marca real, que quedó en el espejo, cuando pasé el dedo. Se sintió frío, como tocar metal. Me fui hacia atrás, me apoyé en la pared, y dije en voz baja, «Esto no está pasando». En ese instante mi teléfono vibró en la repisa del lavabo, y cuando lo tomé, vi un mensaje en la pantalla, como si yo me lo hubiera mandado a mí misma. Decía, «Sí pasó». Bloqueé el teléfono, lo volví a desbloquear, y el mensaje ya no estaba. Abrí el historial del chat conmigo misma y no aparecía nada. Me quedé viendo mi reflejo, intentando sostener la idea de que estaba cansada, de que era estrés, de que había una explicación lógica. Al día siguiente amanecí con una marca en el antebrazo, justo donde me había rozado con la esquina de la mesa al sentarme días antes. La marca tenía el mismo contorno del símbolo, pero deformado, como si fuera una copia mal hecha. Me dije que mi mente lo estaba interpretando así, y aún así tomé una foto. La foto se guardó, la vi en pantalla, la mandé a mi compañera para que me dijera si yo estaba exagerando. Ella me respondió, «No se ve nada». Y cuando abrí la imagen que yo había enviado, mi brazo estaba limpio, sin marca, como si nunca hubiera existido. Yo miré mi piel y la marca seguía ahí. Ese fue el punto donde se rompió algo adentro de mí. Ya no era miedo a la presencia, era miedo a mis propios sentidos, a mi memoria, a mi teléfono, a mis pruebas. Todo lo que antes usaba para confirmar la realidad, ahora se comportaba como un enemigo. Probé con cosas simples. Dejé una nota escrita a mano diciendo, «No lo toques», y la pegué en la alacena. Al día siguiente la nota decía, «Sí lo toqué», con mi letra, con mi forma de hacer la T, con la misma tinta. Me quedé un rato intentando recordar si lo había escrito yo, y esa duda me humilló. Llamé a mi madre, sin contarle detalles, solo diciendo que me sentía rara. Ella me pidió que fuera a su casa unos días, y yo acepté porque necesitaba aire, otra casa, otras paredes. Metí ropa en una maleta y dejé el dije en el plato de sal, en medio de la cocina, como si lo estuviera castigando. Cuando llegué a casa de mi madre, el dije estaba dentro de mi bolsa, en el bolsillo que yo no uso. Lo sentí al meter la mano, buscando las llaves. Y casi me desmayo ahí mismo, en su entrada. No le dije nada, solo dije que me dolía la cabeza. Dormí en el cuarto de visitas con la puerta cerrada. A medianoche escuché un ruido en el pasillo y abrí los ojos, y por debajo de la puerta vi una sombra que se detenía. No era una sombra de paso, era una sombra plantada, como si alguien estuviera quieto, esperando que yo me moviera. Me quedé inmóvil, apretando el teléfono en la mano, y pensé en llamar a mi madre, en gritar, en correr. No hice nada, porque me dio miedo que no hubiera nada y yo quedara como loca, y me dio miedo que si hubiera algo yo lo provocara. Esa indecisión fue mi vida durante semanas. A la mañana siguiente, mi madre me preguntó por qué yo había salido de mi cuarto durante la noche. Me dijo que me vio en la cocina, de espaldas, con el cabello recogido, hablando sola frente al fregadero. Yo le dije que no me había levantado, y ella se quedó callada, como si no quisiera discutir. Buscó su teléfono y me enseñó un video que grabó desde el pasillo, con miedo de entrar. En el video se veía una figura en la cocina con mi cuerpo, mi postura, mi ropa, pero la cara no se veía. Lo peor fue el audio. Se escuchaba mi voz diciendo, «No lo niegues», y luego se escuchaba otra voz igual a la mía respondiendo, «Ya lo negué». Mi madre me miró con ojos húmedos y me dijo que por favor le dijera la verdad, que si yo estaba en algo raro, que si me metí en cosas, yo no pude. Le dije que era un error, que tal vez la cámara captó un audio de otro video. Y mientras lo decía, sentí el peso del dije en mi bolsillo como una mano cerrada. Esa noche lo saqué y lo envolví en una toalla.
y lo guardé en el fondo de mi maleta como si escondiéndolo pudiera dejar de existir. Regresé a mi departamento días después, porque tampoco podía vivir en la casa de mi madre con esa tensión. Al entrar noté que alguien había movido cosas, pero nada estaba robado. En la mesa de la cocina estaba el plato con sal. Y en el centro el dije limpio brillante como si recién lo hubieran pulido. No lloré ni grité. Me senté frente a él y lo miré un rato y me di cuenta de que lo que sea que fuera, no necesitaba mi permiso para estar. Solo necesitaba mi negación, porque cada vez que yo decía no, eso contestaba sí. Esa noche puse mi teléfono en un tripié, apuntando a la puerta, y dejé una lámpara encendida. Me acosté vestida, con zapatos, como si fuera a salir corriendo, y me obligué a no cerrar los ojos. A las 3:12 la lámpara parpadeó una vez, y el teléfono vibró sin notificación. Al día siguiente revisé el video. No apareció nadie, no se movió la puerta, no hubo sombra en el pasillo. Solo se escuchó mi voz, clara, cerca del micrófono, diciendo ya aceptaste. Aunque yo estaba en la cama y no abrí la boca. Apagué la luz y dejé la cámara grabando. Cuéntame en los comentarios si esta historia te pareció creíble o cercana. Suscribirte y activar la campanita es una buena forma de seguir las próximas historias. En la descripción encontrarás enlaces a otros canales de la familia.